Todos. Hi, Anna. Hola, Ana. Hola, hi. So we had a call before this show, Tuvimos una llamada antes and we talked about purpose. y hablamos del propósito. And it's that we can drift off from our purpose very easily. Y es como nos podemos olvidar de nuestro propósito muy fácilmente. But we have the opportunity to come back to it now. Pero tenemos la oportunidad de volver ahora. And our purpose is always now. Y nuestro propósito es siempre ahora. And the gifts are always what we want now. Y los regalos son siempre los que queremos ahora. And I think in actual fact, that was something you told me, Anna. Y creo que de hecho es algo que tú me dijiste, Ana. We would get into our conflict. Podíamos entrar en nuestro conflicto. And she would say, but what's the solution now? Y ella diría, pero ¿cuál es la solución ahora? And in a way, this is like the same question. Y de alguna manera es la misma pregunta. What's the purpose now? ¿Cuál es el propósito ahora? Yeah. And so we have an online retreat coming. Y bueno, tenemos un retiro en línea que ya está viniendo, Called Rise into Joy. que se llama Elevándonos a la Alegría, Rising to Joy. And so my purpose is to be joyful. Entonces mi propósito es ser alegre. And so, of course, that when we set these prayers, Entonces, claro, cuando decimos estas oraciones, everything that is not joyful todo lo que no es alegre comes to the surface. sube a la superficie. So and we notice that with our lessons, Course in Miracles lessons. Y lo notamos con nuestras lecciones, las lecciones de un curso de milagros. We have all these conflicts coming up. Tenemos todos estos conflictos que surgen. And for example, we're doing the lesson, in my defenselessness, my safety lies. Por ejemplo, hacemos la lección en mi indefensión, mi seguridad radica. And then it appears that the world comes to us Y parece que el mundo aparece ante nosotros to create defensiveness within us. para crear defensa en nosotros. And it's like, I have a practice of being defenseless. Entonces tengo una práctica para ser indefenso. Yeah. And so this is where we find ourselves. Entonces aquí es donde nos encontramos a nosotros mismos. To consistently come back to what is the prayer of my heart. Para consistentemente volver, ¿cuál es la oración de mi corazón? No matter what is going on. No importa lo que esté pasando. That I have the power to change my mind. Que tengo el poder de cambiar mi mente. And really it is this addiction to guilt. Y en realidad es esta adicción a la culpa. That's like the stuck record. Ese es el punto donde te estancas. And at any turn in our day, Y en cada momento de nuestro día, there is always something to say it's going wrong. siempre hay algo para decir, algo está saliendo mal. And to the Holy Spirit, Y para el Espíritu Santo, he says to us, just be joyful. siempre nos dice, simplemente sea alegre. And so for the human condition, it feels like that's a pretty high bar. Entonces, para la condición humana, parece que esa es una barra muy alta. Yeah. And so we had some questions. Entonces, tuvimos algunas preguntas. And a friend of mine, Daniel, Y un amigo mío, Daniel, he wrote to me about addiction. él me escribió acerca de la adicción. And he said that he acted out on a few of his addictions. Y me dijo que él manifestó una de sus adicciones. And it didn't feel good. Y no se sintió bien. And so he could see that. Entonces, sí podríamos ver eso. And it's like, it's really that addiction to guilt. Y en realidad es la adicción a la culpa. And it's like, it's going to be over when it's over. Y es como se va a acabar cuando se tenga que acabar. And so it feels like every day we're taking a step towards that. Entonces, se siente como que cada día estamos tomando el paso hacia eso. As Jesus says, you have to look at the guilt Como Jesús dice, tienes que mirar a la culpa completely completamente and see the nothingness that it is. y ver la nada de eso. And today I read
Y hoy día he leído that your guilt is que tu culpa es that you killed the Son of God. que tú mataste al Hijo de Dios, You killed your true self, mataste a tu verdadero ser, and you believe that you're a murderer, y tú crees que eres un asesino, and therefore you believe you've done something terrible. y por lo tanto crees que has hecho algo terrible. And now we're trying to correct that. Y ahora estamos tratando de corregirlo. And most of the time we're trying to correct it in form Y en la mayoría de las veces lo tratamos de corregir en la forma to redeem ourselves for what we seemingly felt that we did. para remedir de lo que aparentemente creemos que hemos hecho. And in actual fact, the truth of us is love. Y de hecho, la verdad de nosotros mismos es el amor. But because we believe we murdered the love that we are, Pero como creemos que hemos matado el amor que somos, we now fear love ahora tenemos miedo al amor and we fear the light. y tenemos miedo a la luz. And now on our journey, Y ahora en nuestro aparentemente viaje, we are to go towards love tenemos que ir hacia el amor and go towards light. y ir hacia la luz. And so there's trepidation within that. Entonces hay trepidation en eso. And so this question of addiction, Entonces esta pregunta de la adicción, my friend Daniel was saying, mi amigo Daniel estaba diciendo, he said he knows people that go on this journey and then the addictions just drop away. él ve que muchas personas que van en este viaje, simplemente la adicción se desvanece. And yeah, that's what I've seen too. Y eso es lo que he visto también. And I think it's really, really not about correcting the behavior Y creo que en realidad no se trata de corregir el comportamiento and making ourselves wrong. y hacernos sentirnos culpables. We have many mind addictions. Tenemos muchas adicciones mentales. Yeah, none more important than any others. No hay unas que son más importantes que otras. Yeah, but I think it's actually beautiful that you're seeing it. Pero creo que es en realidad hermoso que lo estás viendo. You know, it's like children's toys. Es como que los juguetes de los niños. When you're 3 years old, you play with certain things. Cuando tienes 3 años juegas con ciertas cosas. And then you get to 5 years old and those toys get put aside and now you have new toys. Y cuando llegas a los 5 años tienes nuevos juegos y los otros se van. And we don't even think about the toys when we're 3 years old. Y ni siquiera pensamos de los juguetes cuando tenemos 3 años. And really, that's what I see, that Jesus is always giving us new gifts. Y eso es lo que veo, que Jesús siempre nos está dando nuevos regalos. And he's always given us another opportunity to be happy. Y siempre nos está dando otra nueva oportunidad para ser felices. No matter what is going on. No importa lo que está pasando. So the seeming behavior acts out something. Entonces, lo que parece algún comportamiento And we feel guilty. y que se manifiesta y sentimos culpa And we feel we're doing something wrong. y pensamos que hemos hecho algo malo. And Jesus says, Y Jesús dice, but do you want to be happy with me still? pero quieres seguir siendo feliz conmigo And you want to see that you're guiltless? y quieres ver que eres inocente And do you want to see your brothers as guiltless? y quieres ver a tus hermanos como inocentes Yeah. And to see that you cannot do anything wrong. y ver que no puedes hacer nada malo. Yeah. And so that's the gift. Entonces este es el regalo. So I think it's learning Entonces siento que es aprender, that it will naturally play itself out. que naturalmente se va a ir manifestando. Yeah. The more we have a new focus, Mientras tengamos un nuevo enfoque, a new toy, un nuevo juguete, we receive more spiritual gifts recibimos más regalos espirituales and we put our attention on that, y ponemos nuestra atención en eso, that we want to really experience true joy. que de verdad queremos experimentar la verdadera alegría, We want to experience true love, queremos experimentar el verdadero amor, peace, paz, true freedom. la verdadera libertad Yeah. And God's perfection, really.
y la perfección de Dios, en verdad, Yeah, that dispels all of that. que disuelve todo eso. And so I get that's really what we're doing. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. And so, you know, we had a discussion here the other day, Y bueno, tuvimos una discusión el anterior día, and it's like you look at some of the what's it called? The experiences that we can have through A Course in Miracles that Jesus is teaching us. y es como que podemos ver algunas de las experiencias que podemos tener a través del curso de milagros que Jesús nos está enseñando. And we think, wow, you're really setting the bar high here, Jesus. Y es como que dices, wow, realmente estás poniendo la barra muy alta, Jesús. This feels a lot. Esto se siente como demasiado. And then you have an experience, Y luego tienes una experiencia. and it might just be a glimpse. Y puede ser solo un vistazo. And you say, oh my God, it's real. Y tú dices, ay, Dios mío, es real. This is incredible. Esto es increíble. And we all love those stories Y todos amamos esas historias. when our friends come and tell us Cuando nuestros amigos vienen y nos cuentan about their experiences of how their mind changed acerca de todas estas experiencias que cambiaron su mente. and our concept became an experience. Y nuestro concepto se vuelve una experiencia. And of course, it's then not that someone telling you about an experience. Y claro, no es acerca de que alguien te está contando sobre una experiencia. It is your experience if you Es- wish to receive the gift. Es tu experiencia si deseas recibir el regalo. Yeah. And so really they're the gifts that we want to be going for. Entonces, de verdad, son los regalos a los que queremos ir. And of course we fall into the hole of blame. Y claro, a veces nos caemos en el hueco de la culpa. I'm not getting what I want. No estoy obteniendo lo que yo quiero. All the ego games. Todos los juegos del ego. And then to top it all, we start beating ourselves up over it. Y encima de todo nos empezamos a machucar a nosotros mismos. And believing that it's actually us. That's the hilarious thing. Y pensar que somos nosotros mismos, eso es lo chistoso. And then we feel terrible. Y luego nos sentimos terribles. But yet Jesus is always there Pero sin embargo, Jesús siempre está ahí, saying, hey, remember our prayer together. diciendo, hey, acuérdate de nuestra oración juntos. And so when me and Anna had our call this morning, Entonces, cuando Ana y yo tuvimos nuestra llamada esta mañana, we shared and we were both sharing. los dos estábamos compartiendo. And it was like, what do you really want? Y es, ¿qué es lo que de verdad quieres? Right now, forget about the past. Ahora mismo, olvídate del pasado. What do you want now? ¿Qué quieres ahora? And that's the opportunity that we have. Y esa es la oportunidad que tenemos. We get to choose again. Tenemos la posibilidad de escoger de nuevo. Yeah. And so over this past month, Y en este último mes, I've had to continuously remember that my prayer is joy. tengo que continuamente acordarme de que mi oración es la alegría. And it's actually worked. Y realmente funcionó. My mind goes downhill. Mi mente se va hacia abajo, I have grievances. tengo resentimientos And then I remember, y luego me acuerdo. okay, what do I really want? Ok, ¿qué es lo que realmente quiero? Oh, I forgot I wanted to be joyful. Oh, me he olvidado, quería ser alegre. I really, really want that. Realmente quiero eso. And then the opportunities come. Y luego las oportunidades vienen. So in a way, this is why we do this. Entonces, por eso es lo que hacemos esto. I'm doing this to remember Estoy haciendo esto para acordarme my true goal. mi verdadero propósito. Yeah. So thank you, Anna, Así que gracias, Ana, for helping me remember my true purpose. por ayudarme a recordarme mi verdadero propósito. And you had a prayer. You prayed, didn't you? Y tú tenías una oración, tú oraste, ¿no? Maybe you would like to share your prayer. Tal vez quieres compartir tu oración. Sí, siento que ese es un tema que ha estado en mi corazón
Yes, I feel that this has been a theme that has been in my heart. y muy fuertemente, It has been very strong porque me he dado cuenta cómo mi mente quiere como que perderse en los pequeños detalles del día a día, because I can see how my mind wants to get lost in the details of everyday life como en todas las logísticas que tienen que ocurrir, and all the logistics that need to happen, o perderme realmente de por qué estoy haciendo cada una de estas cosas. or getting lost as to why am I doing each of those things. Y ha sido una oración constante And it has been a constant prayer para que me ayude a recordar so that he can help me remember por qué es que estoy haciendo cada cosa. why is it that I'm doing each of the things I'm doing. Y como decía Ken, And how Ken was saying, muchas veces lo único que toma es poner una oración fuerte al frente. sometimes all that is required is to have a very strong prayer to lead the way. Y siento que hoy sentí en mi corazón que solo quería ser elevada a través de esta charla. And today, in my heart, I knew that I just wanted to be elevated throughout this conversation. Que realmente quería que sintiéramos todos esa presencia del Espíritu Santo. I wanted us all to feel the presence of the Holy Spirit. Y esta mañana, de hecho, lo sentía muy fuerte. And I could feel that really strongly this morning Mientras estaba haciendo mi oración while I was praying y estaba haciendo mi lección, and while I was doing the lesson. era como que la lección de hoy es soy una con mi creadora, algo así es. Soy un solo ser unido a mi Creador. Soy un solo ser unido a mi creador. Today's lesson was I am one self united with my Creator. Y estaba haciendo la práctica And I was practicing it. y esta lección realmente me toca muy profundo And this lesson really touches me very deeply porque siento la verdad que va más allá de todo because I can feel the truth that goes beyond everything. y siento que a muchos nos pasa And I can feel that to a lot of us happens that y a veces me ha costado como integrar lo que está pasando en mi meditación y en mi día a día. sometimes it's hard to integrate what's happening during my meditation and what's happening in my day to day. Como que tuve una meditación muy bonita Like I have a very beautiful meditation, y después venían todas estas cosas que tenía que atender and then all these things that I had to attend to would come my way, o conflictos. or conflicts. Y era como realmente volver a esa oración. And it was coming back to that prayer. Como no estoy aquí para arreglar las cosas, I'm not here to fix things. no estoy aquí para solo, no sé, como tratar de resolver todo el tiempo lo que sucede, como los problemas del mundo, I'm not here to try to fix all the problems that seem to happen in the world. sino que estoy aquí únicamente para recordar I'm only here to remember. si cada oportunidad Every opportunity es para que pueda hacer eso. is so that I can do this. Como que siento que la lección o tener en mente a Jesús I feel like the lesson of having Jesus in the mind es como el sostén que me lleva a través del día. is what holds me throughout the day. Digamos, si mi mente se empieza a ir, Let's say if my mind starts to drift, como que realmente tomar la lección del día. it is really to bring the lesson of the day. Y eso siento como que vuelve a poner mi mente en una dirección. And I feel like that puts my mind again in one direction. Y siento que esa era mi oración profunda de esta mañana. And I could feel that that was my very deep prayer that I was having this morning. Y siento que eso era la oración que compartíamos con Ken. And I can feel that that was the prayer that I was sharing with Ken. Creo que la vez pasada te compartí, Ken. I feel like last time I shared with you, Ken, Te dije, quiero que cada detalle sea solo para recordar a Dios.
I want that every detail that we go through is just to remember God. Que realmente tiene que ser acerca de eso. It has to be about that. No puede ser acerca de un resultado en la forma It cannot be that it's about a result in the form o completar algo or to complete something o solo ir vagando por ahí por el día a ver qué sucede. or just wander throughout the day just to see what happens. Como que siento que estamos llamados a algo mucho más grande We're being called to something much bigger. y eso es con lo que mi corazón late. And that is what makes my heart beat. Como quiero que mi día sea experimentar milagros, I want that my day is all about experiencing miracles, que sea acerca de abrir mi corazón, that my days are about opening my heart, que sea acerca de recordar that they're about remembering y no mantenerme en un estado como como muerto, como solo un día más. and not to keep myself in a state that feels like death, like it's just another day. Siento que Jesús está como ahorita, como hay más, diciendo, And Jesus is here saying, like, there is more. hay mucho más, There's so much more. que tú mereces todo. You're worthy of everything. Tú mereces experimentar que estás unida con tu Creador. You are worthy of experiencing that you are united with your Creator. Sí, siento que no hay anhelo más grande. There is no bigger wish or desire. Ayúdame a recordar, Help me remember. ayúdame a recordar en cada detalle de cada día. Help me remember in every detail of every day. Ayúdame a ver cuando empiezo a ignorarte. Help me see when I'm ignoring you. Ayúdame a ver cuando me aparto de ti Help me see when I am apart from you. y cuando pongo otras metas en medio de tú y yo. And when I'm putting another objectives in between you and me. Y siento que esa es mi oración. And I feel like that is my prayer. Thank you, Anna. Gracias, Ana. Yeah, it's like this morning, me and Anna were talking, Sí, esta mañana Ana y yo estábamos hablando and you could see that this conflict wants to come up, y puedes ver que este conflicto quiere salir and it's really completely nothing. y es en realidad nada. And it's so easy to buy into little things. Y es muy fácil comprar en pequeñas cosas, But then when you come back to the actual real purpose pero cuando vuelves al propósito real, of what you really came together for, para lo que viniste realmente juntos, then none of that matters any longer. entonces nada de eso importa. And so, yeah, that's the only reason why we join together, Entonces esa es la razón por la que estamos unidos juntos. knowing that we have the same purpose, Saber que tenemos el mismo propósito, that we really want to know God. que realmente queremos conocer a Dios. And it's like here, I feel like I'm at the Living Miracles Monastery, Y es como aquí siento que estoy en el Living Miracles Monasterio. and it just feels like the purpose is like so high Y parece que el propósito es tan alto that everything that's not that is just like just being completely dispelled. que cada cosa que no es eso simplemente se sale. And there's like these huge expressions, Y hay estas expresiones tan grandes like really deep crying. como llorar muy profundamente And I'm just sitting there. y simplemente me estoy sentando ahí. Well, it's either me that's crying, O tal vez soy yo el que está llorando, being released, siendo liberado, or it's someone else. o es alguien más. And it's like when they're sharing, Entonces cuando están compartiendo, like I feel like I'm being released at the same time. estoy sintiendo que soy liberado al mismo tiempo. And in that, I feel completely alive. Y en eso me siento completamente vivo. And it's like, it feels like we're all being squeezed, Y parece que todos estamos siendo apretados, like the path is seemingly getting narrower. como que el camino se está achicando.
And everything that's not that, Y todo lo que no es eso, not the truth, que no es la verdad, is being kind of burnt away. es como que se está yendo. And it's like, then you can see that it's really not personal. Y de ahí te puedes dar cuenta que realmente no es personal. Yeah. And as Anna was saying, Y como Ana estaba diciendo, like every opportunity is actually saying now, are you with me? y cada oportunidad ahora nos está diciendo, estás conmigo, Are you with me? estás conmigo, Are you with me? estás conmigo. And so yesterday, Entonces ayer, the jobs that I would do, you'd think, okay, that's pretty boring. Yeah. los trabajos que estaba haciendo era como que, bueno, We're in the middle son of the aburridos. countries. We're in the middle of the countryside. Estamos en medio de las afueras, So we have to collect water entonces tenemos que recolectar agua, because the pipes are frozen. porque las Tuberías están Las tu- congeladas. eso. Yeah. So I got a big tub. Entonces tenemos un tub, Gran bote o gran tank. contenedor. Tank. un tanque, Yeah. And I have to fill it up with water entonces lo tengo que llenar con agua and then put it into the main tank. y ponerlo en el tanque principal. And when I get to the other side, Entonces cuando llego al otro lado, it obviously takes a certain amount of time, 20 minutes, toma como 20 minutos to fill up the other tank. para que se llene el otro tanque. And once it's all set up, I just have to wait. Y una vez que ya está establecido, tengo que esperar. And I was just sitting there, Y simplemente me estaba sentando ahí. and then I could see attack thoughts were coming in about myself. Y podía ver que estaban viniendo pensamientos de ataque acerca de mí mismo. And I did this, and then I sat there and I thought, well, what is the actual purpose of me sitting here? Entonces de ahí me senté y dije, ¿cuál es el propósito de mí estando acá? And I thought, wow, Y dije, wow, God has given me this moment just to be with him. Dios me está dando este momento simplemente para que esté con Él. I don't have to worry about anything else. No me tengo que preocupar acerca de nada más. And I can sit here and be grateful for God. Simplemente me puedo sentar aquí y estar agradecido por Dios. And so then that became my time. Entonces se volvió mi tiempo. Thank you for giving me this peaceful time. Gracias por darme este momento de calma. And so really what we want to remember Entonces lo que de verdad queremos acordarnos, is that no matter what we're doing, que no importa lo que estamos haciendo, it is always our time with God. siempre es nuestro momento con Dios. And so, for example, here, Por ejemplo, aquí we said, we want our kitchen to be a church. dijimos, queremos que nuestra cocina sea una iglesia. It's our church. Es nuestra iglesia. It is a place of praise. Es un lugar para alabar. And so when we go into our kitchen church, Entonces, cuando vamos a nuestra cocina iglesia, we want to be very prayerful queremos estar en un estado mental de oración and respectful for everyone. y de respeto hacia todos. Because of course, when there's many people around, Porque claro, cuando hay muchas personas, there can be talking puede hablar mucha charla aimlessly, sin razón. and it can be very easy to fit into that. Y puede ser muy fácil caer en eso. And we said, no, Y decimos no. we want this to be a prayerful place. Queremos que sea un lugar de oración. And we want to have holy encounters. Y queremos tener encuentros santos. And we want to be in silence. Y queremos estar en silencio. And if there is something to share, Y si hay algo para compartir, it will be for a heart opening. va a ser, sorry, It will be for a heart opening. va a ser por una apertura de corazón. Yeah, it will be for the deepening. Va a ser para profundizar. And in that, we all said, yes, this is what we want. Y en eso decimos, sí, eso es lo que queremos. This is our mind. Esta es nuestra mente. This is my mind. Esta es mi mente.
And so then everything, the symbols can always be used Entonces de ahí todos los símbolos pueden ser usados in a beautiful way to remember God. de una manera hermosa para acordarnos de Dios. So now, like, we have a purpose for our kitchen. Entonces ahora tenemos un propósito para nuestra cocina. It's not loose. No es flojo. Yeah. We have a focus. Tenemos un enfoque. Yeah. You know, we don't come together for No, no reason. no nos juntamos sin razón. Yeah. And if we have that desire to know ourselves, Y si tenemos ese deseo de conocernos a nosotros mismos, then every opportunity will reflect that. entonces cada oportunidad va a reflejar eso. But in that, we have to allow the experience to come to us. Pero en eso tenemos que permitir que la experiencia venga hacia nosotros. We have to now allow him to lead the way to joy. Tenemos que permitir que Él dirija el camino para la alegría. Yeah. Mm. You know, we sit and eat in silence. Es como nos sentamos y comemos en silencio. And sometimes when we come into the kitchen, Y muchas veces cuando venimos a la cocina, we have gentle music playing, tenemos música muy gentil que está sonando. just so we can remember that. Así nos podemos acordar de eso. And so we can just ask Jesus Entonces simplemente podemos preguntar a Jesús for ourselves, para nosotros mismos, what is going to be most beneficial for my mind? ¿qué va a ser lo más beneficioso para mi mente? How do I want this space to be? ¿Cómo quiero que sea este espacio? So I can deepen in you. Para que pueda profundizar en ti. Yeah. And often we don't like silence Y frecuentemente no nos gusta el silencio, because it brings up everything that's not true. porque empieza a salir todo lo que no es verdad. And also it gives us an opportunity to deepen in him. Y también nos da una oportunidad para profundizar en él. And so the ego is always wanting to fill the space. Entonces el ego siempre quiere llenar el espacio. And often in that we don't feel truly fulfilled. Y frecuentemente en eso no nos sentimos de verdad satisfechos. So our prayer becomes, how do you truly fulfill me? Entonces nuestra oración es ¿cómo de verdad me satisfaces? And it will be given. Y será dado. Yeah. Mm. Oh, and Victoria had a question, didn't she, Anna? Y Victoria escribió una pregunta, ¿no, Ana? Mm. And really, for me, it was about receiving. Y para mí realmente era acerca de recibir. She shared with us Ella compartió con nosotros that she feels that she's being loved through all of her brothers, que ella siente que está siendo amada por todos sus hermanos, but she feels that she's not giving back pero ella siente que no está dando de vuelta because she's going through healing. porque ella está atravesando la sanación. And she tries to then be there for them, Entonces ella trata de estar para ellos and it doesn't go very well. y no va muy bien. Yeah. And it's like we have to learn to receive. Y es que tenemos que aprender a recibir. Receiving is a wonderful thing. Recibir es algo maravilloso And we don't need to do anything. y no tenemos que hacer nada. Being you is enough. Ser tú mismo es suficiente. We don't have to say the right words. No tenemos que decir las palabras correctas. We don't have to try and be anything for anyone. No tenemos que tratar de ser alguien para alguien. Yeah. And if we're going through something, Y si estamos atravesando por algo, and we all know this, y todos sabemos esto, we all love to support one another. todos amamos apoyarnos unos a los otros. We're here to support the healing. Estamos aquí para apoyar la sanación. And sometimes it's so deep Y a veces es muy profundo, that we're just not available to que, others. que simplemente no estamos disponibles para otros. And we have to be worthy enough to be able to accept the gifts. Y tenemos que ser lo suficientemente merecedores para aceptar los regalos.
to accept the help that's being offered, para aceptar la ayuda que está siendo ofrecida and knowing that our opportunities will come to give y naturally, saber que las oportunidades para dar van a venir naturalmente, but we really don't need to concern ourselves with that. pero realmente no nos tenemos que preocupar acerca de eso. Yeah. And so it's the same as what we're talking about. Entonces es lo mismo de lo que estamos hablando. It's like when you're going through healing, Es cuando estás yendo hacia la sanación. and for example, I'm talking about joy, Y por ejemplo, estoy hablando de la alegría and you might say, well, I'm not feeling joyful right now. y puedes decir, bueno, yo no me siento alegre en este momento. I'm going through this really deep healing. Estoy yendo en esta sanación muy profunda. And it's like, no, you don't have to be joyful. Y es como que no tienes que ser alegre. You just need to go through what you're going through. Simplemente tienes que ir a través de lo que estás yendo a través de. Yeah. And allow everything to come to you Y simplemente permitir que todo venga hacia ti. and know that you're being supported in that. Y saber que estás siendo apoyada en eso. And it's truly learning this lesson, Y verdaderamente es acerca de aprender esta lección, which is my new lesson, que es mi nueva lección. which was joining with my friend Kirsten. Me estaba uniendo con mi amiga Kirsten. And we were just talking about the dismantling, really. Y realmente estábamos hablando del desmantelamiento. And then she said, being on your knees Y ella is dijo, joyful. estar de rodillas es algo alegre. And I could hear it was like the Holy Spirit just came through to give me this message. Y simplemente podía escuchar que era el Espíritu Santo diciéndome este mensaje. And it's like, we cannot judge truly what is going on Y es como que de verdad no podemos juzgar lo que está pasando. when we're going through some sort of healing. Cuando estamos yendo acerca de alguna sanación, We don't have to judge that. no tenemos que juzgarlo. And so I think this can be something that we can take in our heart, Entonces siento que es algo que podemos tomarlo en nuestro corazón, that being on our knees is joyful. que estar en nuestras rodillas es algo alegre And just surrendering to him, really. y simplemente rendirnos ante Él, Yeah, because really that's what we're practicing every day. porque de verdad es lo que estamos practicando cada día And that's what I've been feeling. y es de lo que he estado sintiendo. Just take a bit more away from me Simplemente toma más de mí, of the ideas that I have. todas las ideas que yo tengo. Let me be humble enough Permíteme ser lo suficientemente humilde to allow you in, para permitirte adentro mío. to release me, receive what I need to receive, Permíteme recibir lo que tengo que recibir and let me give what you have given me. y permíteme dar todo lo que tú me has dado. And then you can show me that. Y luego me puedes mostrar eso. I don't know. Yo no lo sé. Give me those opportunities. Dame esas oportunidades. Y con la pregunta de Victoria, Yes, with Victoria's question. también sentí era como, ¿te sientes suficientemente merecedora de recibir este amor y esta ayuda? It's like, do you feel worthy enough to feel that love and that help? Y saber que está siendo como un regalo del Espíritu Santo And know that this is a gift from the Holy Spirit. y que ese regalo que estás recibiendo tú And that gift that you are receiving, es también siendo dado a la otra persona. it is always also being given to the other person. Siempre que me uno con un hermano Every time I join with a brother, y es para mí apoyar en escuchar,
and I just need to support by listening. Siento que es un regalo inmenso para mí, I feel like that is a huge gift for me porque el Espíritu Santo empieza a obrar a través de mí because the Holy Spirit starts working through me, y yo me siento en una conexión y amor total. and I feel in a deep connection and complete love. Y después la otra persona también also- refleja los milagros. And also the other person would reflect those miracles. Entonces, cada unión es como ese dar y recibirse instantáneamente. So in each union, that giving and receiving is instant. Como que se está dando por completo a los dos, It is being given completely to both of you de la manera en que se puede recibir en ese momento. in a way that it can be received in that moment. Pero tal vez es esta idea de que es personal, But this idea that something is personal, de que tengo que dar algo de igual valor a cambio. that I have to give something of equal value in exchange. Cuando en realidad es que ya el regalo ya ha sido dado But really, the gift has already been given, y es solo para que tú lo disfrutes. and you just need to enjoy it. Sí, como que no hay nada que tengas que hacer tú para saldar, no es como algo tú me das y yo te doy. There's nothing that you need to do to set the account straight, like I give you, you give me back. Muchas veces solo con tu presencia es suficiente. Just your presence can be enough. Sí. Es como para abrir nuestro corazón It is all about opening our hearts y unirse en esa oración juntos. and join in that prayer together. Y después cuando tú sientes esa como no estoy dando algo de igual valor, And when you feel I'm not giving something of equal value, es como que solo las dudas se están exponiendo, it's just all these doubts that are being exposed, como esa falta de valía, that lack of worthiness, como, oh, esa idea de que tengo que pagar o that dar algo a idea cambio, that I have to give something in exchange, cuando en realidad ya el regalo ya se dio a los dos. when in reality the gift has been given both of you. Y también estar en esa confianza And also to stay in that trust que las personas que tengan que estar contigo that the people that need to be around you van a estar viniendo por su cuenta, are gonna start coming by themselves. como que el Espíritu es el quien está orquestando a todos The Spirit is the one that is orchestrating everyone para llegar a ti en el momento en que los dos pueden recibir un regalo al mismo tiempo. to reach you in the exact moment that both of you can receive the gift at the same time. Sí, como que el Espíritu Santo se encarga de organizarlo todo The Holy Spirit is the one in charge of organizing it all, para darte exactamente lo que estás necesitando. to give you exactly what you need. Y es de la misma manera para la otra persona. And it's in the same way for the other person. Es como realmente abrirse a ser guiados, It is to open up, to be guided, a permitir que sea el Espíritu quien vaya adelante, to have the Holy Spirit go before us, que el Espíritu Santo te muestre dónde Él quiere entregar milagros so that the Holy Spirit can show you where to bestow the miracle y dónde se puede recibir. and where it can be received. Pero es como a través de tu conexión con el Espíritu Santo But it is all through your connection with the Holy Spirit y con esa oración en tu corazón. and with the prayer in your heart. Estoy aquí únicamente para ser útil. I'm here to be truly helpful. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. I'm here to represent the one who sent me. Es como no tengo que preocuparme por qué decir ni qué hacer, porque tú I- me guiarás. Don't have to worry about what to say, what to do, because you are going to guide me. Creo que tú, Marina, la sabes en español y yo en inglés. I think you, Marina, know it in Spanish and I know it in English. Pero sí, es como esta oración, como Jesús, tú sabes dónde puedo ser más útil. But is that prayer, you know where I can be truly helpful. Tú sabes a dónde tienes que enviarme.
You know where you have to send me. Como yo no tengo que saber, I don't have to know. solo tengo que estar abierta a que tú me muestres. I only have to be open for you to show me. Sí, muchas veces se ve de una manera inesperada, Sometimes it looks or it shows up in an unexpected way. y por eso es tan importante no hacer conclusiones, And that is why it's so important not to draw any conclusions. como no traer el pasado Don't bring the past. y solo abrirse en el momento presente a ese regalo. And just open in the present moment to that gift. Así que te agradezco mucho, Vicky. So thank you, Vicky. Gracias por abrir tu corazón. Thank you for opening up your heart. Sí, cada semana estamos siempre esperando con ansias escuchar de ustedes, Every week, we are so looking forward to hearing from you porque con sus oraciones es que están respondiendo las nuestras, because through your prayers, you're answering our prayers. y por eso a mí me he sentido tan lindo cuando nos escriben sus preguntas. So I felt it's so beautiful when you write in your questions. Así que aquí nuestros queridos hermanos en la tribu de Cristo, So here with our beloved brothers in Tribu de Cristo, estamos aquí para seguir caminando juntos. we're here to keep walking together. Y sí, mucha gratitud por las preguntas que nos han enviado hasta ahora también, So I feel so grateful for all the questions that you have sent us porque es como que el Espíritu Santo nos está respondiendo a todos. because it's like the Holy Spirit is answering to us all. Mm. Yes. Well, thank you, Anna. Bueno, gracias, Ana. Thank you, everyone. Gracias a todos. So we look forward to seeing you next week. Entonces esperamos verte la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí. Many blessings. Muchas bendiciones.